Tenía muchas ganas de hacer este vídeo porque sin lugar a duda una de las preguntas más comunes que me hacéis en mis redes sociales es ¿cómo conseguir un trabajo en el extranjero? Yo he trabajado tanto en Ámsterdam como en Luxemburgo, donde me encuentro ahora mismo, y os quiero enseñar pues alguna serie de consejos, trucos, qué errores cometí yo, y os lo quiero enseñar todo de una manera bastante práctica, es decir, os quiero enseñar mi CV, también os quiero enseñar mi perfil de LinkedIn y de que de esta manera os pueda ir enseñando los errores y cómo los corregí. También os quiero decir pues las entrevistas que tuve que pasar yo. Por ejemplo, yo soy ingeniero software, así que os enseñaré qué me preguntaban, qué dos tipos de entrevistas mayoritariamente hay. También os enseñaré por dónde apliqué yo, porque no solamente existe LinkedIn, que es sin lugar a dudas la más conocida, pero también os enseñaré otras que son más de nicho, que también sirven para una serie de países más específicos. También los idiomas, es una pregunta bastante común que me hacéis en las redes sociales, así que os lo voy a enseñar todo esto paso a paso para que vosotros también podáis conseguir un trabajo en el extranjero. Vale, pues entonces como primer consejo os voy a enseñar pues cómo hice yo mi currículum, ¿vale? Para empezar a enviarlo a trabajos en el extranjero, ¿vale? El primer consejo que me dieron es, por ejemplo, no añadir una foto. En España yo, por ejemplo, sé que es algo súper común añadir una foto, pero en el extranjero no lo es tanto. Entonces yo primero tengo aquí puesto como headline mi nombre y aquí mis títulos. Obviamente he borrado mis datos personales para el vídeo, pero en vuestro caso lo tenéis que poner. En cuanto al currículum, ¿vale? Tenemos que diferenciar realmente entre dos perfiles principalmente. Uno es si eres estudiante y otro es si eres un profesional. Si eres un estudiante, obviamente no vas a tener una gran experiencia aquí. Entonces, en ese caso, lo que tú tienes que destacar son tus estudios, qué proyectos has hecho sobre todo, y si has hecho algún tipo de voluntariado o que cuentes algo sobre ti. Entonces, sobre todo voy a destacar la parte de los proyectos porque cada vez más las empresas se están enfocando más en qué ha hecho este chaval, este estudiante, versus qué ha estudiado. Así que si eres estudiante, pon una parte contando cosas sobre ti. Las empresas, aunque tú no tengas experiencia, quieren saber quién eres, cómo has actuado, cómo piensas, qué te gusta, qué no te gusta. Así que, aunque yo lo tengo aquí puesto como experiencia, pero porque yo soy un profesional, pero si tú eres un estudiante que está buscando un trabajo, primero, habla sobre ti. Después, pon tus proyectos que has hecho en la universidad, que pon enlaces a GitHub. Quieren ver qué proyectos has hecho, con qué has trabajado, etcétera, porque normalmente tu currículum, aunque de primeras lo vaya a revisar un recruiter, después va a haber alguien técnico detrás que va a ver si de verdad has trabajado con las tecnologías que ellos están buscando. Así que esos dos consejos son bastante importantes cuando estás buscando un trabajo si eres estudiante. Si por otro lado eres una persona ya experimentada que tiene una serie de años de experiencia, lo que te recomiendo es que obviamente primero pongas un apartado para la experiencia. Cuando pongas un apartado para la experiencia, lo mejor que puedes hacer es poner todo de forma muy clara, por puntos. Estos de los puntos les encantan tanto a los algoritmos como a los recruiters, porque ven muy rápidamente qué es lo que has hecho. Entonces, yo te aconsejo que sigas la estructura esta que te presento aquí, que es título, empresa, lugar, y ya a partir de ahí pues tienes que ir destacando los principales proyectos y tecnologías con las que has trabajado, ¿vale? Ya posteriormente simplemente pones los skills y ya veis que, por ejemplo, en el caso de un profesional, la educación pasa a un tercer plano, es decir, es la tercera sección que ocupa dentro de un currículum, pero porque cuando eres un profesional lo que realmente quieren saber es cuánto tiempo has trabajado, con qué tecnologías, ¿vale? Así que estos son los primeros consejos para hacer un currículum, tanto si eres estudiante como si eres profesional, ¿vale? Así que ahora vamos con el segundo consejo que os daría yo. Vale, pues como segundo consejo os voy a contar qué errores estaba yo cometiendo al inicio y cómo los solucioné, porque al principio yo empezaba a aplicar por LinkedIn y ni tan siquiera es que me contactaban, o sea, es que ni tenía la opción de contarles sobre mi vida, hasta que ya me di cuenta del error que yo estaba cometiendo. Y os lo voy a enseñar, ¿eh? Os voy a hacer aquí scroll para abajo. Y yo, por ejemplo, dentro de la experiencia, lo que yo tenía puesto tanto dentro de la experiencia como aquí en el headline, ¿vale? Lo que yo estaba haciendo o el error que yo cometía era que ponía puestos de trabajo demasiado específicos. Es decir, yo ponía, pues, por ejemplo, Blockchain Software Engineer o yo ponía Machine Learning Software Engineer. Y no hace falta tanto eso. Lo que necesitas es simplemente darle algo más genérico. Es decir,
software engineer, como por ejemplo yo tengo aquí, o por ejemplo como yo tengo aquí, o por ejemplo como yo tengo aquí. Al final, cuando trabajas como software engineer, te dedicas a varias cosas dentro del software. Entonces, pues bueno, pues simplemente ponlo más genérico y así vas a entrar en más búsquedas de los recruiters, ¿vale? Lo que sí que también es muy importante es que dentro de tu perfil, cuando por ejemplo estás trabajando en una empresa, es importante que destaques qué has hecho o qué estás haciendo en ese puesto de trabajo, ¿vale? Entonces es importante ponerlo también por puntos, las tecnologías, los proyectos a los que te has dedicado, etc. Aquí, por ejemplo, hay muchos recruiters y muchas cuentas de Instagram o de TikTok, etcétera, que siempre te dicen, no, tienes que poner números. Pero vamos a ver, o sea, yo por ejemplo en mi profesión al menos, poner números es prácticamente imposible. ¿Qué vas a poner? ¿El número de commits que has hecho dentro de un repositorio? Que encima los repositorios dentro de las empresas normalmente son privados, es decir, que ni tan siquiera vas a poder comprobarlo. El recruiter no lo va a poder comprobar. Entonces, sinceramente yo estoy súper en contra de eso, porque es que metes en la gente ideas que son completamente, o sea, desvinculadas de la realidad. Entonces yo lo que, si fuese vosotros, lo que haría es, como hice yo, que es poner los proyectos en lo que has estado involucrado, las tecnologías y qué has hecho en esos proyectos, pero sin enfocarte necesariamente en números. Por ejemplo, yo entiendo que en un perfil de ventas esos números, esas métricas son mucho más fáciles de obtener, porque al final si vendes 5 contratos y sabes esos 5 contratos por cuánto se han vendido, pues puedes decir, vale, pues he realizado ventas por 1.000.000 euros y con X número de clientes. Pues yo lo puedo entender que lo puedas hacer, pero en software eso es prácticamente imposible. Es que no tienes manera de decir, no, producción se mejoró en un 30%, no sé, no sé cuánto. Muchas veces esas cosas, esas métricas son complicadísimas de medir, son muy complicadas, muy complejas. Entonces, enfócate en eso. Puestos de trabajo de forma más genérica, Product Manager, Software Engineer, no te pongas a ponerle nombres y apellidos a los puestos de trabajo, sé lo más genérico posible y ya posteriormente aquí, eso sí, punto por punto, ve poniendo a lo que te has dedicado dentro de esa empresa, ¿vale? También, por ejemplo, yo añadí un párrafo del about. Es verdad que si no lo hace, probablemente el perfil de LinkedIn te va a penalizar. Entonces cuenta ahí un poquito a lo que te has dedicado. Y más que eso, ya estaría. O sea, punto. Vale, como tercer consejo es que no solamente te empecines en aplicar a través de LinkedIn. Hay muchas más páginas y dependiendo incluso del país a que te quieras enfocar, hay páginas especializadas dentro de esos países. Entonces, obviamente sí, aplica por LinkedIn porque es donde están la mayoría de las empresas, la mayoría de los puestos, prácticamente en todos los países. O sea que aplica por LinkedIn. Pero te voy a enseñar otras páginas más específicas, por lo menos donde yo las apliqué, donde yo apliqué a trabajos que también son muy buenas. Stepstone, por ejemplo, sé que está en varios países, pero donde es más potente es en Alemania. Entonces, si estás buscando, por ejemplo, un trabajo en Alemania, aplica a Stepstone, te haces una cuenta, que es algo bastante sencillo, y puedes aplicar a partir de aquí, pues, a todos esos trabajos dentro de Alemania. Es verdad que en Alemania existe un handicap, que es la barrera del idioma, pero hay muchísimos otros trabajos donde no te lo piden. Así que Stepstone puede ser una buena posibilidad para Alemania si estás buscando un trabajo en ese país. Otra, no os preocupéis porque todos estos links os los voy a dejar en la descripción del vídeo, o sea que no os preocupéis si estáis buscando ahí o copiando la URL porque la encontraréis ahí. Otra página muy buena que a mí, por ejemplo, me gustó muchísimo era Swift Devs Jobs en Suiza. Que estos son, pues bueno, puestos de trabajo que puedes ir buscando por tecnología, como puedes ver aquí arriba. Y aquí dentro de este mapa, pues puedes ir viendo en qué ciudad se encuentran cada uno de esos puestos. Una vez más, esto es una complementaria a, por ejemplo, cuando quieres aplicar el LinkedIn. Pero este, por ejemplo, está muy bien porque puedes ordenar por las tecnologías, puedes incluso seleccionar la ciudad y puedes aplicar a diferentes trabajos dentro de Suiza, ¿vale? ¿Veis? Por aquí, por ejemplo, esta es para Python. Así que bueno, esta es otra posibilidad que también es muy buena para aplicar. Vale, en cuanto a las entrevistas, hay de dos tipos generalmente. Una que es una prueba en vivo, una prueba técnica en vivo donde vas a tener que compartir la pantalla y donde te van a preguntar que resuelvas un problema. En general siempre va a ser de estructura de datos. Y hay una prueba número 2, normalmente no son complementarias, una es independiente a la otra, o te hacen de un tipo o te hacen de otra. Yo mira que he hecho entrevistas
y nunca he encontrado que me hayan hecho las dos dentro dentro del mismo proceso de selección. Entonces, como os decía, el tipo 2 de entrevista es que normalmente te van a mandar un assignment, como unos deberes, y tú tienes que hacer pues esos deberes. ¿Eso qué es de los deberes? Pues por ejemplo, quiero que me hagas una pipeline de datos de principio a fin, quiero que cojas estos datos de entrada y quiero que me los pues armonices, me los limpies, me los transformes, etc. Entonces, ese tipo de entrevistas normalmente te van a dar una serie de días, en general es una semana, y tienes que resolver ese problema de la mejor manera posible. Obviamente, cada uno de los dos tipos de entrevistas tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, a mí me gusta mucho más el tipo de entrevista 2, donde tú tienes tu tiempo, puedes dedicarle el tiempo que tú creas necesario y después tienes que defender tu código frente a esa persona técnica que te va a evaluar. Ese digamos que es el pro. El contra es que obviamente las preguntas que te van a hacer van a ser muchísimo más rebuscadas, van a estar muchísimo más pensadas, así que tienes que ir con las ideas muy claras, pensando siempre un pasito más allá para saber responderles, porque lo que no puedes es quedarte en blanco y decir, pues bueno, pues yo eso no lo había pensado. Tienes que saber pues cuáles son las debilidades de tu solución, de manera que si te preguntan algo relacionado, pues dices, sí, eso lo había pensado, no lo he hecho así porque tal, y se lo tienes que argumentar. El tipo de entrevista 1, el problema está en que obviamente hay mucha presión, estás compartiendo pantalla y a la vez que resuelves el problema tienes que ir explicándole a la persona cómo estás resolviéndolo. La parte positiva en este tipo de entrevista es que obviamente esa persona que está al otro lado de ti normalmente te ayuda bastante. Es decir, si tú estás razonando tu problema y lo estás contando en voz alta, que es algo que normalmente siempre piden las empresas, en general si esa persona ven que te estás desviando un poco del camino, normalmente te redireccionan, te guían, te ayudan. Así que bueno, si no sufres tanto la presión de estar compartiendo pantalla y a la vez resolver un problema, puede que el tipo de entrevista 1 sea tu tipo. Si no, si tú sientes mucha presión y mucho estrés, pues a lo mejor el tipo de entrevista 2 te puede ayudar muchísimo más. Esto no lo puedes saber a priori, pero lo que yo te estoy contando es para que estés avisado de antemano, es que puedes tener estos dos tipos de entrevista, ¿vale? Así que venga, vamos a por otro consejo. Vale, y ahora otro tipo de pregunta que me hacen muchísimo en mis redes sociales. Oye Alejandro, ¿qué idioma se necesita? Pues a ver, en el 99% de los casos que yo me he encontrado, con el inglés es más que suficiente. Yo he trabajado en Ámsterdam y, por ejemplo, no me han pedido que sepa neerlandés. Con el inglés va más que suficiente. También he encontrado puestos de trabajo en París, en el que solamente te piden el inglés y con eso ya es suficiente. En Luxemburgo, con el inglés también ya es suficiente. Incluso en Suiza, también he encontrado puestos que con el inglés ya vas más que suficiente. Entonces, en el 99% de los casos con el inglés vas a ir más que sobrado. Obviamente hay países más particulares, como por ejemplo Alemania, donde a lo mejor sí que te piden ya que tengas que saber un mínimo de alemán. Pero en general, no creo que sea así, al menos en la industria del software, ¿vale? También te digo una cosa, el inglés se da por supuesto con un nivel alto. Es decir, ellos no te van a pedir una prueba o un certificado de inglés. Ellos ya suponen que tú vas a saber tener una conversación alta, fluida, con un nativo o no nativo en inglés. Así que tenéis que tener en cuenta esto. No hace falta ni que pongáis el nivel de inglés dentro de vuestro currículum, porque eso ya se presupone. Se presupone que sabes inglés y que tienes un nivel alto para tener una conversación en inglés. Así que bueno, estos son mis consejos. Espero que te sirva muchísimo a la hora de aplicar a trabajos en el extranjero. Y ya sabes, si tienes alguna otra duda que no haya cubierto, por favor déjamelo en comentarios y así también os la puedo responder en otro vídeo o incluso en el mismo comentario, ¿ok? Así que bueno, espero que os haya servido muchísimo.